donde tenemos el privilegio de contar con César Trigo. Es psicólogo de la Universidad de Chile, magíster en educación diferencial con mención en necesidades educativas múltiples, ¿cierto? De la UNCE, y trabaja actualmente en dos centros específicos, Caminantes y NeuroKids, de la Florida y de la Reina, donde hace sus aportes también, me imagino, en el abordaje de personas autistas. Así que ahí está desde la trinchera en la clínica, pero también es profesor de la Escuela de Psicología de la USACH. Así que adelante, César, si puedes, vas poniendo la presentación y comenzamos entonces con tu presentación para hablar específicamente sobre el apoyo conductual positivo en personas con altas necesidades de apoyo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primera cosa, a ver, mientras comparto la presentación, les cuento que estoy un poquito resfriado por si me escuchan con un tono medio raro, pero a ver, me avisan cuando se esté viendo, por favor, que acá en mi pantalla no lo veo muy claro. Paso un aviso, César, y es que, como les dije en la Ya, sesión pasada, yo voy a poner el registro de la asistencia hasta las 10, porque no es la idea de que personas que se vayan sumando al final se vayan registrando. La idea es que lleguen tempranito para que tengan toda la participación es. nosotros son 10 sesiones, 10 clases, esta ya es la sexta como les comentaba. Y Ujú. luego voy a empezar con el link para que puedan tener acceso a las clases pasadas. Ya, Adelante, César. perfecto. Ya, bueno, muchas gracias por la oportunidad de participar en esta sesión. Les cuento que a mí me ha llamado la atención que una orientación tan especial y tan eh, constructiva para el trabajo con personas con discapacidad todavía no sea tan popular en el país. Así que yo contento de que poder aportar un granito de arena sobre eso, ¿ya? Bueno, una pequeña presentación a lo que ya señalaba María Paz. Bueno, está mi nombre, yo soy psicólogo titulado de la Universidad de Chile. Básicamente, la experiencia que he tenido es con niños y jóvenes con distintas necesidades educativas especiales, con discapacidad intelectual, problemas de aprendizaje, autismo, déficit atencional, en distintas instituciones dentro de las cuales está CONIL y el INTA. Tengo un magíster en educación diferencial. Hace años inicié un colegio acá en Puente Alto, el Colegio Aldebarán, que es una escuela de lenguaje. Participo en los centros caminantes y NeuroKids, soy profesor de la USACH, hago hartas capacitaciones y una cosa que me vincula mucho al tema de la neurodiversidad es que yo soy papá de una persona neurodiversa. Tengo dos hijos, 20 y 18 años. El mayor tiene el diagnóstico de trastorno del espectro autista con una discapacidad intelectual severa. Es justamente el joven buen mozo que está ahí al lado mío en la foto, mi hijo Vicente. ¿Ya? Ahí estábamos pidiendo la ley de autismo en esos años. Eh, bueno, ahí está mi correo. Tengo un Instagram para apoyar a papás y mamás de niños o personas con autismo, por favor. ¿Ya? Ahí está, psicólogo TEA. Paso directamente a la presentación del apoyo conductual positivo. Quise iniciar con el dibujito que está acá, porque si bien es un enfoque que privilegia a ver, que si bien es posible hacer en un trabajo individual, uno clínicamente como profesional, es mucho más rico hacerlo en equipo, ¿ya? Y dado que hay muchos profesionales de la salud que pueden tener distintos aportes, tanto de su vida personal como de su conocimiento, me parece muy interesante el tener esta posibilidad. A ver, paso primero a definir, bueno, como señalaba, es un enfoque de trabajo en equipo. Históricamente se inició con la atención de personas con discapacidad intelectual en forma significativa, dentro de un grado moderado o severo, y también los que presentaban autismo, y que además la situación conductual era compleja, ¿ya? Pero este enfoque fue evolucionando y se ha abierto incluso la atención para niños con algún tipo de problema de aprendizaje. Es un enfoque humanista y holístico. Estamos considerando a la persona, como señala el dibujo más abajo. Em, no pensamos que la persona es un problema, sino que la persona tiene un problema, ¿ya? En ese sentido, tiene el ánimo positivista, que más que pensar que alguien tiene estas conductas que son voluntarias a propósito y que tengo que buscar el castigo y la amenaza, más enfocado que en eso, voy un poquito más allá, lo veo dentro de la persona, veo cómo se siente, qué preocupaciones tiene,
En el fondo, lo que tratamos de buscar es cómo comprender las distintas conductas desafiantes que puede presentar y se trata de enseñar habilidades para reemplazar ese tipo de conductas. Con respecto a las conductas desafiantes, hay toda una complicación por ese término, ¿ah? El término en inglés es challenging behavior y se ha traducido en algunos momentos como conductas desafiantes, pero no es que la persona desafíe al otro. Conductas desafiantes se refiere a aquellas que generan un desafío para la intervención, un desafío para eh, buscar su calidad de vida, ¿ya? Más que hablar de un problema, hablamos de un desafío. Eso, en términos lingüísticos, el lenguaje crea realidades. Por eso es necesario precisar estos detalles. Paso un poquito más con detalle. Bueno, acá está la definición del apoyo conductual positivo. Lo que se busca es adaptar el entorno y enseñar habilidades. Ya a veces le puede pasar en el sistema de salud, nos pasa mucho a los psicólogos que hemos trabajado en educación, que se deriva a una persona para que tú lo arreglas de alguna manera y después lo devuelves al lugar donde estaba. La verdad es que más allá de eso, si bien es cierto que la persona requiere aprender habilidades, también requieren adaptaciones especiales en el entorno. Saber que si tienes un diagnóstico específico como el espectro autista con las distintas características que tiene el espectro, uno debe hacer ciertas adecuaciones y entender de qué se trata. ¿Ya? Por si alguien quiere profundizar después de esta charla un poco más, puse acá una dirección en internet. La, Días virtuales e intervención de niños con autismo en edades tempranas. Saqué algunos conceptos de ahí, se desarrolla un poquito más con más tiempo que el que voy a tener hoy día, ya por si alguien quiere profundizar un poquito más en el tema. Ok, más allá de las definiciones, lo que buscamos es que tenemos que buscar la forma en que interactuamos con la persona para que pueda aprender habilidades, ¿ya? Si bien una persona del espectro autista siempre va a estar dentro del espectro autista, la forma en que interactuamos con ella puede generar cambios conductuales que son sumamente importantes para su calidad de vida. Entonces vamos, no en la esperanza de que alguien cambie el otro, sino de que vamos a cambiar la forma para interactuar con estas personas. La ventaja que tiene no es solamente para los trastornos del espectro autista, ¿ya? Eh, Les hablé de las discapacidades intelectuales significativas. La verdad, este enfoque se está llevando de cierta forma en los colegios en el desarrollo de los protocolos de desregulación emocional y conductual. Lo voy a enseñar igual al final. Y lo bonito de esto, para los que hemos trabajado dentro de lo que es la educación especial, que muchos de los conocimientos que uno puede sacar obtener de la intervención con la población con discapacidad, en muchos casos también pueden ser aplicables a la población normotípica, ¿ya? A la población regular. Así que es un esquema muy interesante. Para hacerles un esquema, a ver, mira, quiero que se imaginen la siguiente situación. Esta es una situación cotidiana, me imagino que muchos de ustedes son papás, mamás. Imagínense que tenemos acá una niñita chiquitita, ya no TEA, no con autismo, y que no quiere comer, así de sencillo. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué se nos ocurre para pensar por qué la niña no come? A ver, pensemos, ¿por qué esta niña no puede comer? ¿Mm? ¿Por qué no come? ¿Por qué podría ser? Uno, ya comió. Dos, le molesta la comida, no le gusta la comida. Tres, está feliz que está toda la familia pendiente de ella haciendo el tremendo show. Cuatro, no, ya comió algo antes y no quiere comer. ¿Ok? Situaciones muy cotidianas. Eso, cuando uno hace el análisis de por qué será que esta niñita chica no quiso comer, podríamos decir que es el primer paso del apoyo conductual positivo. Analizamos la conducta y el contexto. Esto que estoy haciendo ahora es como el resumen extremo de lo que es el ACP, el apoyo conductual positivo. Primer paso, analizas conducta y contexto. Segundo paso, dado que esta niñita no quiere comer, ¿qué solución le damos? Ahí podríamos empezar a pensar, a ver, podríamos sacar a toda la familia que mejor no estén mirándola. Muy bien. O podría ser que mejor coma en otro horario, por ejemplo. O podríamos tratar de que a lo mejor cambiamos la comida. Se nos puede ocurrir muchas soluciones. Cuando empezamos a pensar eso, viene el segundo paso,
del apoyo conductual positivo, nosotros tratamos de diseñar un plan de intervención. Esto es muy, muy resumidamente es la base de este enfoque. Analizamos la conducta y el contexto y diseñamos un plan de intervención. ¿Por qué le he señalado esto? Porque para cada uno de ellos hay distintos desarrollos, distintas herramientas que se pueden profundizar. Vamos a ir a lo mismo. El primer paso de analizar la conducta y el contexto le vamos a llamar un análisis funcional de conducta. Y al diseñar un plan de intervención, tenemos todo un diseño que no puede ser útil. Hablamos primero de un análisis funcional. Cuando buscamos analizar la conducta y el contexto, una herramienta utilizada es esta, la metáfora del iceberg. ¿A qué se refiere la metáfora del iceberg? Si nosotros vemos flotando en el mar algunos de estos aparatos, podemos ver que no se derrite. No sé si ustedes han visto, pero a veces un iceberg puede estar en una zona tropical, con mucho calor, y no se derrite. ¿Por qué no se derrite? ¿Por qué no se derrite? Les cuento. No se derrite porque el agua es fría, es muy helada. Dado eso, se mantiene su forma. Aquí va la metáfora del iceberg. Nosotros muchas veces cuando vemos conductas desafiantes, conductas que nos desafían, que significan una situación compleja a veces para la familia, en los casos de personas con autismo y discapacidad intelectual, vemos la punta, vemos lo de arriba, vemos el negativismo como sale acá, vemos las autoagresiones, vemos que se aísla, pero si miramos un poquito más abajo, vemos que como base la persona puede tener necesidades de estructuración. A lo mejor necesita estímulos sensoriales, a lo mejor le cuesta comunicar sus necesidades. ¿Cuál es el tema? Que para derretir el iceberg hay que trabajar más en lo profundo, más que en lo de fuera. En lo profundo, más que lo de fuera. Les pongo un ejemplo. Un hombre adulto, 30 años, con autismo, con una discapacidad intelectual. Si no haces nada en tu casa, estás como un mueble, sin estímulos sensoriales, sin un horario, no tienes estructura y no puedes comunicar si estás enfermo, ¿cómo no va a tener conductas disruptivas? ¿Ya? ¿Cómo no se va a tratar de autoagredir? ¿Cómo no va a tener conductas repetitivas? Entonces hay que ir como un poquito más allá en el análisis. Te recuerdo, estamos en el primer paso, análisis funcional. Esta es una estrategia en la metáfora del iceberg. Seguimos. Sé que hay hartas cosas en el chat, no estoy mirando nada de eso. Después al final podemos ponerlo, ¿ya? Otro ejemplo, las conductas repetitivas pueden tener quizás más que ver con necesidades de estructuración de una persona, quizás con la necesidad de la estimulación sensorial o con los intereses especiales que puede tener una persona dentro del espectro autista, ¿ya? De hecho, tema que me gustó mucho, lo encuentro muy interesante en una conversación con adultos con autismo, que hay muchos que en vez de empezar a hablar de los intereses estereotipados y repetitivos, hablan de pasiones. Y se señala que la idea no es a veces irse en contra de esos intereses estereotipados, sino que utilizar sus intereses, utilizar sus pasiones para desarrollar estrategias, para desarrollar otro tipo de aprendizaje, para ayudarlo en su inserción social, ¿ya? Entonces va un poquito más allá en el análisis, en este aspecto. Ya, y otra parte muy importante del análisis, que es para diseñar intervenciones, es esto de la curva de conductas problemáticas. A lo mejor alguno de ustedes la ha visto. ¿A qué se refiere? Tenemos acá el tiempo, minutos con horas, y los niveles de ansiedad y frustración. Se supone que cuando una persona, independiente de su neurodiversidad, va viviendo la ansiedad en forma significativa, esto siempre va aumentando hasta que llega un punto en que explota. Lo que tendemos a ver en general es cuando explotan, ¿ya? Y uno es lo que describe. Tuvo un ataque en la casa, rompió los platos, agredió a otra persona, salió corriendo, etcétera, ¿ya? Pero esta fase explosiva tiene otros momentos, ¿ya? Tiene algo que desencadenó esto, que fue increciendo en forma importante. Lo más común, cuando uno tiende a trabajar con esta conducta, me ha pasado con muchos de las familias que yo atiendo, es que cuesta mucho ver las fases anteriores. Se describe muy claramente la fase de explosión, cuando un joven o un niño
agredió, se molestó por algo, pero lo que no empezamos a analizar qué es lo que pasó antes. Quizás hubo algo en el ambiente que le afecta. Quizás hay circunstancias específicas que para el adolescente, para el joven eh, con algún tipo de discapacidad pueden ser molestas. Y no menor, también es importante la fase de recuperación, porque podría ser que un joven va bajando su fase de explosión, va bajando, llega a la fase de recuperación que estamos mostrando acá, y sin embargo, algo ocurre que vuelve de nuevo a explotar. Entonces, ¿eso qué implica? Que hay distintas estrategias que uno puede hacer para cada uno de estos momentos. Hay estrategias para una fase desencadenante, hay estrategias para la fase de intensificación, para la fase en que ya explota y cuando se trata de recuperar. Como ejemplo, les voy a enseñar las siguientes. Miren, a ver, aquí están. Ok, esto, insisto, es tanto para analizar la conducta y el contexto y para poder diseñar cualquier plan de intervención. En una fase desencadenante, cuando inicia todo este proceso, una cosa sencilla, eliminamos la causa. Ya a veces eliminamos la causa y que inició todo este proceso ansioso y la persona puede funcionar mejor. ¿Ya? Tratamos la conducta como una forma de comunicación. En el fondo, cuando está iniciando esto, ¿qué es lo que nos quiere decir? Recuerden, lo fundamental en el diagnóstico del espectro autista es que te cuesta comunicar. Y eso es lo que impresiona. A veces chicos incluso sin discapacidad intelectual, con un buen nivel de lenguaje, pueden estar molestos por algo, pero no te comentan. Por eso la frecuencia de bullying en chicos del espectro autista es alta. Lo pueden estar molestando y no lo señalan. A veces hay que desviar su atención o hacer frente al estrés. A veces inicia en una intensidad mucho más pequeña estas crisis, por así decirlo, y podemos en algún momento todo atajarla para que no vaya escalando a algo más complejo. La fase de intensificación, señalo de nuevo, está de acá. A veces podemos recordar las recompensas y las reglas. Si estamos tratando de que, obviamente en el caso de discapacidad, con cosas como muy concretas, ¿ya? Uno de los errores que se tienden a cometer mucho en la intervención con estas poblaciones es quizá el uso excesivo del lenguaje. El lenguaje requiere ser súper claro y concreto y corto. Si vamos a hacer esto, vamos a pasar esta cuestión. Si pasa esto, mejor nos vamos por otro lado. Si hace esta cosa, etcétera, ¿ya? Pero sí es tratar de esto de las recompensas y las reglas, es llegar como un acuerdo previo cuando tú trabajas con el joven o el adulto o el niño, ¿ya? Y estos acuerdos tú lo haces aquí, antes de la fase desencadenante y ya una vez que ya ha terminado toda la fase de recuperación, no en el momento, no en el momento. Entonces, el desarrollo de un plan de apoyo conductual positivo requiere todo un trabajo previo para poder intervenir las conductas. Buscamos oportunidades para que la persona se relaje, tratamos de orientarlo de otra forma, podemos modificar la demanda o tranquilizar la situación. Ejemplo, lo que nos pasa a nosotros los psicólogos. Podemos trabajar con ellos distintas estrategias para que puedan calmar su ansiedad. Hay ejercicios respiratorios, qué sé yo, que a veces son muy concretos, que se puede hacer con un joven o un adolescente, incluso con discapacidad, pero eso lo tienes que hacer en forma previa y tratar de aplicarlos antes de que esto escale. ¿Ya? La fase de explosión, insisto, acá, lo de arriba, que es lo notorio, lo que se ve. Muchas veces hay que despejar el entorno. ¿Y por qué es importante tener en cuenta que existe la fase de explosión? Porque para este tipo de situaciones también debemos tener preparado cómo nos vamos a manejar. En caso de que un joven se desregule y se vuelva violento, ¿cómo reaccionamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién toma el mando? Nos podemos dividir las tareas, ¿ya? Por supuesto, hay que proteger a las personas. Si esto ocurre en una situación de grupo, tenemos que proteger al resto. En la situación de colegio, por ejemplo, esto puede ser como muy claro, ¿ya? Obviamente hay que proteger a la persona que está dentro de esta desregulación, de esta crisis, pero el resto también requiere apoyo, requiere cuidado.
A veces no queda otra que conseguir ayuda. Si sabemos que existe una persona que es probable que pueda pasar por esta etapa de explosión, necesitamos algún apoyo de alguien más para que nos pueda apoyar. Y lo ideal es nunca hacer intervenciones físicas. Nunca. Pero no podemos taparnos los ojos. En algún momento ocurren, ¿ya? Podrían ser necesarios. ¿Cuándo son necesarias? Cuando la situación puede ser peligrosa tanto para la persona como para los que están con él, ¿ya? Si tiene, no sé, toma un cuchillo. Si la persona tiene esta desregulación, sale corriendo, está en un segundo piso, ¿ya? O en un tercer piso y eventualmente uno no sabe cómo podría reaccionar. Pero ese tipo de intervenciones físicas, estas actividades, estas acciones que uno hace para despejar el entorno y dar la respuesta a baja intensidad, deben ser conversadas previamente. O sea, cuando uno, y por eso la importancia del trabajo en equipo, cuando diseñamos un plan de apoyo conductual positivo, visualizamos estas posibilidades y para cada una de esas nosotros determinamos algunas acciones, como lo que le estoy comentando ahora. Y no menor en la fase de recuperación. ¿Por qué? Si se fijan, perdón, para el otro lado. La persona explota, tiene su complicación, pero en algún momento esto tiene que bajar. En algún momento tiene que bajar, ¿ya? Lo peor que uno podría hacer sería recriminar en este espacio a la persona. Pero, pucha, Juanito, otra vez te pasó este tipo de cosas. No, hay que esperar que baje y una vez bajo, ahí uno puede analizar estas situaciones con la persona que se desreguló. En el caso de chicos con discapacidad intelectual, eh, a veces lo subestimamos. Ya, como les señalé, yo tengo un hijo con discapacidad intelectual severa, sin lenguaje, con autismo. Pero perfectamente entiende cuando hay una cosa que se desreguló y que no estuvo bien, ¿ya? Y uno se la puede señalar. Corto, mira, visualmente, la persona del espectro autista es muy visual. Mira, fíjate, esto, no, esto lo evitamos. Ojo con esto, ¿ya? A veces a la persona que tuvo esta situación compleja, hay que dejarle un espacio, tratamos de regresar a la normalidad, revisamos la demanda al comentar las situaciones como un poquito más allá, un poquito después, ¿ya? Y no menor, ojo, que ojalá pueda existir la posibilidad de apoyos en ese sentido que puedan brindar en los distintos servicios de salud, cuidar de las personas que viven estas situaciones. Los cuidadores, las cuidadoras de personas de espectro autista, sobre todo los adultos, ¿ya? A veces vivimos una situación que es compleja, ¿ya? Que requiere estar muy atenta a las necesidades del otro, em, y que, por supuesto, necesitas establecer rutinas de relajación también para los adultos, ¿ya? Los que cuidan a la persona. Necesitas darle el espacio también para que puedan comentar sus situaciones. El autocuidado aquí no es algo menor. El autocuidado que pueden vivir las personas que están junto con con las personas que requieren mayores necesidades de apoyo. Pero un poquito más adelante, a ver, voy a poner como ejemplos, a ver, el análisis funcional y plan de intervención. Bueno, insistimos en la conducta en puse acá el nombre en inglés por si acaso, Positive Behavior Support, PBS, lo mismo que el ACT, ¿ya? Pensamos que el contexto tiende a mantener el comportamiento negativo, ¿ya? Porque la conducta es la interacción entre la persona y el contexto. Si cuesta mucho cambiar a la persona, lo que tenemos que cambiar es el contexto. Entonces, primer paso, tenemos un análisis funcional de la conducta. ¿Qué cosas deberíamos hacer? Los pasos que le voy a señalar ahora. Primero, buscar factores, ¿ya? Vamos a analizar las cosas, a ver cómo es la situación diaria de esta persona, cuáles son las actividades que tiene, por supuesto, cómo es su perfil sensorial, comunicativo, cuáles son las necesidades emocionales que tiene su grupo familiar. Nos hacemos alguna hipótesis sobre la función de comportamiento. ¿Por qué pasa esto? ¿Ya? Está buscando comunicar, ¿ya? Está buscando compensar sensaciones, está queriendo comunicar cosas que no nos damos cuenta, etcétera. Siempre el análisis funcional de la conducta.
en este enfoque tiene un carácter proactivo, se centra en la prevención, ¿ya? Más que buscar solucionar un problema X, lo que estamos buscando es qué vamos a hacer antes. Hay todo un desarrollo que puede usar la metáfora del iceberg que señalé anteriormente, puede usar la curva de las conductas problemáticas para empezar a analizar qué tenemos que hacer antes de que esto ocurra, ¿ya? Para evitar que vuelva a suceder. Y dentro de ese análisis tenemos que pensar, ¿qué le tengo que enseñar a esta persona? Reforzar sus puntos débiles, por supuesto, y qué cambios se deberían hacer en el ambiente, ¿ya? A lo mejor la distribución de los muebles de la casa, pues que se requiera distinto. A lo mejor es una persona que en su rutina requiere más espacio, a lo mejor requiere más movimiento, ¿ya? Eh, mm, Quizás siempre tratamos de darle muchas instrucciones verbales o le damos, que es muy común en las personas que cuidan de chicos o personas con una discapacidad, a veces le hablamos mucho. Y una persona con autismo, cuando tú le hablas demasiado, sobrecargas de información y molesta en algún momento. Por eso digo, en el caso del autismo, corto y concreto y útil. Y se trata de buscar hábitos de conducta más positivos. En el fondo, pensar más lo que quiero que seguir más que eliminar lo que no quiero. Cuando tuvimos el tiempo de la pandemia, me tocó, bueno, en el caso de mi hijo, bueno, complejo, estábamos ahí en la casa con a la familia tratando de ver cómo lo hacíamos. Empezaron a salir muchas conductas inusuales, poco esperadas. Ya empezaron algunos tics, empezó como a romper algunas cosas. Simplemente un plan sencillo que hicimos en casa en ese momento, empezó a aprender cosas que lo mantenían activo. Empezó a ordenar la casa, ya, o sea, no solito, obviamente, con la guía que teníamos por la situación del momento pandémico. Lo hice aspirar, lo hice hacer su cama, empezamos con la guía del colegio a hacer distintas cosas en las cocinas. Ya cuando estuvo más activo, las conductas no aparecieron, ¿ya? Entonces, ¿qué podíamos sacar como parte de ese análisis? Necesitas moverte, necesitas actividad para funcionar y una actividad que sea útil, que te tenga algún sentido, algún significado para la persona, ¿ya? Entonces quizá más que, a ver, cómo eliminamos estas conductas destructivas, cómo instauramos conductas constructivas, ¿ya? Para que pueda funcionar de forma más sana para el grupo familiar. Fue bonita la experiencia. Bueno, y segundo paso, bueno, insisto, análisis funcional de conducta y ahora diseñamos un plan de intervención. ¿Qué pensamos para este plan de intervención? Primero, tenemos que buscar qué herramientas utilizamos para compensar dificultades. Siempre hay que plantearse que hay que hacer un caso de una explosión, de la fase de explosión a la cúspide que vimos. Que no sea siempre lo primordial, eso sí. Como es lo más llamativo, como es a veces el motivo de consulta de muchas familias, obviamente uno tiene que ver, bueno, qué es lo que hacemos cuando ocurren este tipo de cosas. Pero no debe ser lo principal. Debemos analizar antes qué situaciones se deben cuidar. ¿Ya? Nos centramos más en crear hábitos positivos más que no hagan los negativos. Y posteriormente tenemos que evaluar cómo funciona el plan. Nos hacemos hipótesis, quizás hacemos un primer análisis funcional de conducta y puede que no sea el más adecuado. Perfecto, ni un problema. Se borra el plan, construimos otro, analizamos otro, hasta que dentro de los análisis que vamos haciendo en el seguimiento del caso, podemos precisar cuáles son las mejores estrategias para intervenir. ¿Ya? Y ahí podemos evaluar siempre si es que requiere la persona cambiar la estrategia o incluso cambiar los objetivos, ¿ya? Quizá el objetivo puede, no sé, evitar que se golpee, sino que aprenda a relacionarse con otros. Recuerden, es un apoyo conductual positivo, ¿ya? No es la persona el problema, ¿ya? La persona tiene un problema para lo cual vamos a modificar sus circunstancias y enseñar habilidades. Quiero poner ahora, a ver, este es un ejemplo, ¿ya? Como para poder clarificar y concretar algunas de las cosas que estoy señalando. El caso que encontré es de un Lolito Lucas de espectro autista. Este caso ocurre, perdón, se presenta
En el caso de YouTube que les mostré anteriormente, ¿ya? Es un caso español. Un lolito de 9 años que está en cuarto básico, ¿ya? Del diagnóstico del espectro autista, Lucas, que tiene conductas perseverantes y es muy poco flexible. Fíjese, tiene dos situaciones problemáticas que quise dividirlas, ¿ya? Uno, este lolo llega a una biblioteca, por ejemplo, y ocurre que un compañero tiene su libro favorito, ¿ok? También vamos a seguir acá con la A, acá, 2A. Dado que el compañero tiene el libro, le da una fuerte rabieta y le pega sus manotazos a la profe. Siguiente, entonces podemos pensar qué desencadena la conducta. No completó su ritual de siempre. Ya, la inflexibilidad. Consecuente, ¿qué hace el medio cuando pasa esto? Cuando tiene su rabieta Lucas y le pega a la profesora, al final se le entrega el libro y se le advierta, mira, fíjate que tu profesora está molesta contigo, ¿ya? Acá hay una rigidez de comportamiento importante como punto débil y pensamos qué habilidad requiere para aprender y cómo. Después le voy a comentar qué es lo que se hizo como para mejorar esta situación. Otra situación muy similar. Llega a la sala de computación y otro compañero está sentado en su puesto. Le gusta a Lucas sentarse siempre en el mismo lugar. Nuevamente la conducta desafiante. Fíjense que conducta desafiante no es que desafía, es, por decirlo así, la conducta problemática, la conducta que nos interesa cambiar. Ya hay un nombre que se usaba que me gusta mucho, que es como conductas que nos preocupan. La conducta que nos preocupa para poder intervenir. Esta persona puede, desde chiquitito puede tener una fuerte rabieta, le pega manotazo al compañero, obviamente tampoco completa su ritual, y cuando tiene esta situación, se le sienta después finalmente en su puesto favorito. Y le decimos, mira, fíjate que tienes que conversar con tu compañero, ¿ya? Reforzamos la verdad con eso, en la rigidez de comportamiento, ¿ya? Y sus dificultades para tolerar los cambios. ¿Qué es lo que se hizo en este caso? Lo siguiente, ahí está. Se le anticipó. Vamos antes de la fase de intensificación, pensando en el tema de la curva de conductas problemáticas que le señalé anteriormente. Vemos un poquito más allá, nuestro análisis, nuestra metáfora de la ESI nos hace ver que es poco flexible, necesita mayor tolerancia a los cambios. Ok, entonces, se le tuvo un calendario visual y se le señaló lo siguiente. Mira, eh, tu libro favorito de la biblioteca, tú lo vas a poder utilizar de los 5 días de la semana, esto se da en un contexto escolar, vas a poder usarlo 4. Fíjate que el resto de los compañeros no te puede tomar este libro los 4 días, pero hay un día que tú no lo vas a tomar. La idea es hacerlo visualmente evidente. Ponemos lunes grande, martes grande, el miércoles chiquitito, el día que no hay libro, ¿ya? Jueves grande, viernes grande, ¿ya? Pero el miércoles es el día que tú no tomas el libro, ¿ya? Lo mismo con el puesto de computación, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que, claro, cuando se inició esto, no fue fácil al principio, ¿ya? Pero el niño aceptó, ¿ya? Pasaron 2 o 3 semanas en que se hizo esto. 4 días usabas, uno no. 4 días usabas, uno no. Pasó un momento en que después pasó a 2 y 3. 3 días. Ocupas tu libro favorito, 2 días lo puede ocupar el resto de los compañeros. Cuando se iba a pasar a la siguiente etapa, ya que 3 días no lo ocupaba y 2 días sí, la verdad que ya no fue necesario. No fue necesario. Ya perfectamente podía cambiarse la situación. El niño ya toleraba y pudo flexibilizar su tema conductual. ¿Ya? Miren, muy importante. Antes de hacer esto, también se le enseñaron ejercicios de autorregulación, que el chico aprendiera a relajarse, tranquilizarse, a respirar cuando estuviera como alterado. Por eso la presentación de este plan ya se le hizo antes, ya se le previno. Se señalan las consecuencias ante los golpes en forma visual, ante rabieta. Esto, el plan de intervención. Si hubiese una situación que igual es difícil de controlar, ante rabieta o manotazo, se busca la ayuda personal del colegio. Ya sabían que, por ejemplo, el día miércoles que se iniciaba esto, era probable que se le llaman. Estaban todos como muy atentos a esto. Y espera en el lugar de la calma. Ojo, en muchos colegios he visto que en los casos de los programas de integración escolar se está buscando esto, una zona de la calma, ¿ya?
que le quede muy claro a un chico o una chica del espectro autista con discapacidad intelectual que estas zonas no son zonas de castigo. No es para que se portan mal, no, es para que uno se pueda regular, para que pueda estar tranquilo. Ok, y obviamente cuando se hace este tipo de planes es muy necesaria la ayuda de la familia, ya que la familia puede estar de acuerdo con estas cosas. Entonces, miren, este es un caso, este es un ejemplo. Si bien en el apoyo conductual positivo se necesitan conocimientos, es muy importante lo que señala el dibujito de acá arriba, que se te venda la ampolleta. Se necesita mucho la creatividad. Conocer bien el caso, conocer las necesidades que tiene, eh, y a través de eso, qué cosas podemos hacer. En algunas situaciones puede ser que a uno le parezca como tan sencillo esto que se hizo. Bueno, es parte del proceso, es parte del proceso. Y uno no dimensiona a veces que pequeños cambios en el ambiente pueden provocar a la larga situaciones conductuales mucho más positivas para la calidad de vida de la persona con la que se trabaja como de su grupo familiar. ¿Ya? Y siempre esto, un proceso, más que hablar de un plan de apoyo conductual positivo, a mí me gusta hablar de un proceso de apoyo conductual positivo, porque tú diseñas un plan, pero a lo mejor tu plan no te resultó, cambias, busca otro análisis. Quizás hay cosas que no has visto. Si tienen la posibilidad en vuestro equipo profesional de contar con el apoyo del kinesiólogo, del trabajador social, del educador, el educador, que puede haber situaciones particulares, obviamente eso genera algo distinto, enriquece el análisis, hacemos un nuevo análisis funcional y buscamos otro tipo de plan de intervención. Ya, sigo entonces. A ver, no sé cómo estoy de tiempo, me quedan como 10 minutitos. A ver, ya me voy a lanzar a hacerlo, espero que se pueda escuchar. Ya, esto me gusta hacerlo en grupo, pero obviamente este grupo es muy grande. A ver, quiero que piensen en esto. Les voy a mostrar una situación especial que pasaba con una persona con autismo, donde tratemos de analizar cuál es la situación problemática de acá, cuál es la conducta desafiante que hay que cambiar, qué se encadena en la conducta, qué hace el medio cuando esto ocurre, qué puntos débiles ocurren y qué habilidad se requiere para aprender. Les pongo el ejemplo, miren, esto se vio en el contexto de la película Temple Grandin, no sé si alguien la ha visto. Temple Grandin es una persona con autismo, adulta, y la primera vez que visita la casa de sus tíos, espero que se escuche esto. Me dicen si es que no se escucha. Pasa la siguiente situación. Ya va a la casa eh, y le tienen su pieza. A ver, ahí va el video. Ahí va. Te enseñaré tu cuarto. ¿Lo pongo aquí? Ahí están mis libros de ciencia ficción. ¿Cómo sé que es mi cuarto? Porque lo decimos. Es tu cuarto. ¿Ves? Habitación de Temple. ¿De acuerdo? Vale. No se preocupen, salió bien de eso, por si acaso. Ya, espero que se haya escuchado. En el fondo, que si uno se Se pone a escuchó analizar perfecto, esto, gracias. ah, genial, buenísimo. Sí. Ya, uno podría analizar, bueno, cuál es la situación problemática acá.
Situación problemática cuando, bueno, la conducta desafiante, ay, creo que lo puse acá en el siguiente, acá está. Podríamos definir que ella sale corriendo hacia el correr sin darse cuenta del peligro, ¿ya? Pero podemos ver todos los antecedentes, ¿ya? Obviamente tiene dificultades en su regulación sensorial, ya le molesta el ventilador, el viento, el calor, las distintas situaciones en las que está, entonces obviamente es algo que le desespera. ¿Qué desencadena la conducta? O sea, que cuando yo he trabajado esto, muchos grupos me dicen, ¿sabe qué? Es el papelito que le hicieron tan machaca, nomás que le pusieron un papelito para decirle, esta es la pieza de temple, ¿ya? Y esto se cae y ya tenía un efecto acumulativo de toda su sensorialidad y conducta ansiosa que explotó. Entonces, ¿qué hizo el medio cuando esto ocurre? Lo que puede nomás, pues sale corriendo y van todos detrás, ¿ya? Que nos pasa a veces a algunos papás de chicos con autismo cuando son niños, ¿ya? ¿Y qué habilidad no tiene desarrollada? Le cuesta la modulación sensorial, ¿ya? Entonces, ¿qué conductas podríamos intervenir? ¿Qué se podría hacer? Mira, hay que buscar cómo prevenir esta conducta, qué hacer en caso de crisis y qué habilidades se desarrollan. Por ejemplo, para prevenir, ¿qué cosas se podrían hacer? Podemos buscar algunos elementos para que esta Lola, en un tiempo juvenil, sienta más que su pieza. Ya estamos hablando de una persona mayor, joven o adolescente, necesita que sea claro que es tu pieza, porque están tus cosas, porque están tus cuadros, o que tú lo ordenaste como tú quisiste, por un lado, ¿ya? Cuidar, por supuesto, que hay estímulos sensoriales que para esta persona pueden ser complejos. El tema del ventilador, quizás necesita otro sistema para poder regular la temperatura. Eh, Ejemplo, podrías cada cierto momento, esto ocurría en una zona de calor, 3 veces en el día irse a pegar una ducha. El agua es mágica a veces en estos casos. Y en caso de crisis, miren, en un grupo que trabajamos me dieron una solución muy buena para esto. Mira, conversar con ella, ¿ya? Y si ella tiene una situación así de desregulación, márcale el camino por donde puede andar, ¿ya? Si te sientes, mira, anda a correr por acá y uno puede ejercitar el camino de emergencia. Es casi como la operación Daisy, ya en los colegios, o la operación de emergencia y seguridad escolar. En el fondo, cuando hay alguna situación compleja que se debe intervenir, ¿qué pasos vamos haciendo? Entre comillas, entre paréntesis, esa es la función de esa operación, que ante una situación de emergencia tú ya tienes previsto lo que vas a hacer. En caso de Temple, le podríamos marcar un caminito por donde ella se regula y puede estar tranquila, ¿ya? Hay que dividir roles en cada persona del equipo. Es muy importante, por ejemplo, en este caso, que la gente que está con la persona con autismo sepa de su condición y qué cosas se debe hacer. En un caso comunitario, por ejemplo, es importante que el barrio sepa y conozcan a esta persona y a quién debo avisar, a quién debo pedirle ayuda, ¿ya? Obviamente hay que definir un tiempo para ver cómo se va utilizando esta estrategia y obviamente la vamos repitiendo. Y hacemos un nuevo análisis funcional si es que esto es necesario. ¿Ya? En el fondo, ¿cuál es? Mira, es tan amplio las necesidades del espectro que no podemos decir, no podemos pensar, ¿ya? Que hay una solución para todo. Si el espectro es tan amplio, tenemos que aprender a diseñar distintos tipos de intervenciones para que estas conductas puedan guiarse de tal forma que busquemos la calidad de vida de la persona. Nosotros en apoyo, los que trabajamos terapéuticamente no estamos buscando que solucione un problema, ¿ya? Estamos buscando calidad de vida, tanto para la persona usuaria como para el grupo que lo cuida, ¿ya? Pensando en las altas necesidades de apoyo. Quiero terminar haciendo hincapié en algo que lo señalé en algún momento. Existe un protocolo de respuesta, un documento que elaboró el Ministerio de Educación, ¿ya? Se lo dieron a los colegios. La idea es poder incorporarlo a todos los reglamentos internos, no solamente relacionados con los trastornos del espectro autista, ¿ya? Sí, bueno, tuve una participación en la mesa de implementación de la ley del espectro autista en Mineduc.
y se señaló que igual este documento estaba en revisión, ¿ya? Pero se basa básicamente, justamente en todo lo que he hablado, en el apoyo conductual positivo. De hecho, señala que en un colegio, por ejemplo, deberían definir situaciones de prevención, en buscar cómo intervenir según el nivel de ansiedad, ahí tiene la fase de intensificación y de explosión, y que debe haber una intervención para reparar cuando ya ha habido algún tipo de regulación, ¿ya? La verdad que el hacer esto, insisto, es un proceso que de todas maneras es mucho más rico poder desarrollarlos en equipo. Lo que a mí en lo personal me agrada es que trata de ser acorde con los derechos de una persona neurodivergente. Ok, a lo mejor no tratamos de modificar sus conductas estereotipadas, pero tratamos de utilizarla ya en beneficio de su calidad de vida. Y más que esperar que muchas familias a veces cuando sobre todo llegan en la consulta psicológica esperan que el otro cambie y a veces es uno el que necesita el cambio. No le entregamos el problema a otro y la responsabilidad a otro. Tenemos que cambiar, adecuarnos para poder apoyar a la persona que tiene este tipo de necesidades. ¿Ya? Ya. Y mensaje final importante para la filosofía de todas estas cosas. Bueno, después del libro hermoso de la Alexia Ratazzi, hay que ser amable con el autismo. Y amable con el autismo implica muchas de las cosas que em, he tratado de explicar en el apoyo a los derechos y las adecuaciones para estas necesidades especiales. ¿Ya? Creo que estoy justo en el tiempo, los 45 minutos. Ya, Perfecto, excelente. ya, vale, Muchísimas gracias. gracias, César. De verdad, una excelente presentación. Agradecer lo práctico. Yo creo que eso lo valoran mucho los equipos de salud, de cómo esta teoría del apoyo conductual positivo, ¿cierto? O esta propuesta lo llevamos súper práctico con pasos a seguir para poder hacer un análisis y sobre todo de cómo podemos abordar entonces los desafíos conductuales. De ahí entonces reforzar algunos puntos antes de pasar las preguntas que desde ya están haciendo en el chat. Este término del desafío conductual, ¿cierto? Y la mala traducción que a veces Claro, ocurre entonces, y nosotros lo hemos conversado y a veces no solamente es el desafío conductual en términos de cuáles son los desafíos para las personas, ¿cierto? Que autistas, en términos de qué habilidades tengo que desarrollar o cuáles me faltan, ¿cierto? Sino también el desafío se pone en el contexto, sale de la persona, ¿ya? Es como nosotros, el contexto, el ambiente se modifica y aprendemos a... em, a tener un contexto amable, ¿cierto? Para que las personas no tengan dificultades de comportamiento y emocionales, ¿ya? Así que eso es lo primero que muy interesante como lo planteas. Luego, otra de las cosas que a mí me queda súper claro, que tiene relación con que nosotros tenemos que conocer a las personas autistas y tener un plan, o sea, todo tiene que haberse analizado previamente de manera de disminuir aquellas situaciones donde no alcanzamos a hacer el escalamiento, ¿cierto? Sino que llegamos ya al momento en que la persona se reguló completamente y eso es súper perturbador no solamente para la persona, sino que también para el contexto. Entonces, en la medida que podamos tener un plan de contingencia, un plan de apoyo conductual positivo, ¿cierto? En términos de identificar cuáles esas necesidades específicas de cada una de las personas, vamos a poder disminuir entonces estos desafíos conductuales, ¿ya? Y desde ahí entonces el llamado no solamente para los establecimientos educacionales a que tengan claro cuál es este plan, sino que también cómo desde los equipos de salud podemos apoyar en establecer ese plan e ir evaluándolo, que es algo que aparecía ahí en términos de que pueden ir cambiando, puede ser que a veces las cosas que establecimos no nos sirvieron, ¿cierto? Y que ahora lo que nos preocupa no son los estímulos sensoriales, sino que son otras situaciones sociales específicas, así que eso también es relevante. Y yo creo que lo otro clave es el autocuidado del cuidador, ¿cierto? O sea, en la medida en que existen más desafíos conductuales y más el desgaste que hay del cuidador y cómo este cuidador puede buscar también espacios de autocuidado. Así que bien, muchísimas gracias, César. Yo voy a hacer algunas de las preguntas que aparecen sí, por aquí. ya, gracias. No sé si quieres las estás. Sí, disculpa, no alcanza ahí a lo que señalas. Como dije en algún momento, el tema del lenguaje construye realidades. Em,
cuando uno está dentro de una familia, tú no te ves de fuera. Es muy difícil hacer el ejercicio de ese de fuera y sobre todo cuando una familia puede estar como más estresada, entonces a veces necesita la visión de afuera, ya, respetuosa a las características, para poder hacer distintas intervenciones como las que señalé. Ahora, algo importante que nos pasa a la familia, y a mí me interesa mucho decirlo, en el ámbito de la salud, ¿ya? Para todos los que vivimos como este proceso. Eh, Hay que tener mucho cuidado cuando uno señala un diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico de autismo para muchos implica como toda una serie de cambios familiares, de cambios de expectativas. En algunos casos te das cuenta del diagnóstico de autismo, después, no sé, en mi caso, después de discapacidad intelectual, después aparece la epilepsia, aparece, porque si hablamos siempre desde la enfermedad, vamos a mantener a la gente enferma, ¿ya? Si hablamos de las características, en lo personal, yo por eso prefiero hablar de la condición, en lo personal, ¿ya? Porque una condición implica, bueno, esta persona es así. ¿Qué hacemos para apoyarlo en su calidad de vida? Ya, a lo mejor, eh, pucha, ok, no se va, yo voy a sanar el autismo, que a veces muchas familias, incluso hasta profesionales, piensan que se puede hacer. No, sino es que ya que tú tienes ciertas características como vives con esto de forma que sea adecuada para tu salud mental y obviamente de grupo familiar. Mm. Entonces, eh, por eso es lo último, se me vale con el autismo. Ojo, a ver, me ha tocado a veces una enfermera ahí que llega y dice, ah, sí, tu cara es autista, sí. Ah, no, no, tiene TEA. No, voy a tener puros problemas después cuando grande. Ojo, ojo. Con cómo uno maneja la información, debe ser muy respetuoso a la familia que se le entrega el diagnóstico de espectro autista. ¿Ya? Eso. Sí. Ya, te De escucho. todas maneras, temazo. Mira, en general tenemos más que preguntas, muchos comentarios de que a todos les encantó la presentación, sobre todo lo práctico y cómo llevas también la experiencia personal a esta presentación. ¿Ya? Así que ahí las felicitaciones y la valoración de todos los presentes. ¿Ya? Aquí me parece, por ejemplo, Ponle ¿cierto? los datos, perdón, María Paz, los datos de César que querían sus redes sociales, ponerlas en el chat. Eh, Ah, sí la puedes poner en el chat. El espera, chat, la pongo, sí, a ver, cuénteme. en la última Ahí te voy a hojita. contar. Compartir, aquí estoy. A ver, ese es mi correo, psicologotea@gmail.com. Y tengo un Instagram que es psicólogotea. Así sencillo. Ponlo más Psicólogotea. grande, César, por fin. Ay, ya está bien, ya. Bueno, ya está bien, doctora. Ya, espérese. Oye, Espérese. aprovechamos de contarle a César también que estamos como en una campaña de concientización a propósito del lenguaje. Entonces, que eh, de acuerdo a cómo las personas autistas quieren ser llamadas, estamos utilizando personas en el espectro autista, personas autistas, Ah, ¿ya? Y que si bien nosotros en términos así como de los registros de salud o para el diagnóstico propiamente tal usamos trastorno del espectro autista, tratamos de que en la relación, ¿cierto? En el trato, y a propósito desde la ley también de cumplir con el trato digno y por los derechos de las personas, hablar de personas al espectro, personas autistas. ¿Ya? Así que ahí contarles también y reforzarlo, porque de todas las clases hemos tratado de ir reforzando aquello. Mira, aquí me aparece como un comentario. Si el colegio considera que no es mucho, ¿cierto? Como el grado uno dice, una niña autista en grado uno si el colegio considera que no es mucho, se desregula por el aislamiento de sus pares. En el colegio la menor es el problema. ¿Qué se debe hacer? Siento que los colegios les falta mucho para la inclusión. ¿Qué hace la familia? O sea, un poco sabemos que falta mucho, pero cómo esta relación entre los padres y los establecimientos educacionales. Y en estos casos que son chicas que son grado uno pero no es tanto, pero igual les pasan cosas, o sea, como más que nada como un comentario desde tu experiencia. ok. Mira, yo les cuento, cuando yo inicié todo el proceso, pero con mi hijo no había llegado a la A2 a Chile, no teníamos la menor idea de qué se trataba, ¿ya? Y el proceso como de diagnóstico fue largo, lento y tedioso y todo este tipo de cosas que afectan de todas maneras. ¿A qué me refiero? Que ahora hay una situación muy distinta. Si bien se mal aplica al lado, por lo menos está al lado, por decirlo así. Por lo menos están los programas de integración escolar, que no existían. Entonces, ¿cuál es mi visión personal? Que eh, es distinto, hay una apertura a entender más estos temas.
hay más conocimiento sobre lo que se pasa, sobre lo que pasa en el espectro. Las películas, las series, hay como alguien ya sabe más lo que es el TEA y por eso a veces tan popular se ha puesto el término TEA que de repente buscan muchos niños con déficit atencional, buscan, debe ser TEA. Me ha tocado a mí pacientes jóvenes que quieren ser TEA, no autistas, sino TEA, ¿ya? Eh, pero a lo que quiero ir es que, si bien es cierto que tanto en cualquiera de los niveles de apoyo, a mí no me gusta hablar de grado uno sino nivel uno de apoyos, nivel uno, nivel 2, nivel 3, eh, algo va a pasar, algo está pasando. Quizás hay muchas generaciones que nos va a tocar el aprendizaje, cambiar la cultura escolar, ya cambiar la cultura social. Al abrirse a la neurodiversidad estamos entendiendo de distintas formas las necesidades de un montón de gente que antes estaba excluida. Entonces yo lo que recomendaría es que tienes que tener un montón de paciencia, ¿ya? Y en el fondo yo creo que uno no tiene que oponerse ante los desafíos de la vida, tiene que aceptar lo que te toca, ¿ya? Pero ante eso tienes que actuar, ¿ya? Entonces hay un proceso de aprendizaje tanto de las familias, de los que somos familias, como también de los contextos escolares, ¿ya? Que yo tengo la impresión igual que dentro de los profes hay mucho interés en tratar, en apoyar a las familias, ¿ya? Eso. Súper. No sé si la doctora León parece que quiere hacerle una pregunta ahí Hace rato la a doctora, ya. César. Cuénteme, Le damos la doctora. palabra. Bueno, felicitarte como siempre, amigo. Él es César, no solamente un gran psicólogo, un gran ser humano, un gran padre de un hermoso niño. Y quería hacer un comentario, César. Lo que tú mostraste es súper importante para el manejo de la conducta de esta forma tan positiva, pero también quería yo hacer un comentario, no sé si Valeria me apoya, es que venimos en un tiempo en que los fármacos también, sobre todo usados por los médicos, eran muy, como, entre comillas, como que aplanaban mucho algunos síntomas que en realidad en este minuto nos sirven, por ejemplo, la estereotipia, algunas formas de comunicación alternativa que en realidad en este minuto no tenemos que aplanarlas tanto, no tenemos que sacarlas, porque sabemos que son expresiones de los niños con autismo, de los jóvenes con autismo, y que en realidad cuando los fármacos las bajan mucho, al final genera un efecto contraproducente. Entonces, si bien los fármacos pueden ayudarnos por un tiempo, siempre tener en cuenta que este tipo de intervención como la que muy bien tú hablaste, César, tiene que ir súper al lado del manejo farmacológico para que no nos quedemos en los fármacos en forma eterna, con todo lo que significa eso, los problemas, ¿cierto?, de obesidad, los problemas metabólicos, también generan finalmente a veces muchos efectos paradojales. Entonces, si bien hay que usarlos, pero tener en cuenta que son un salvavidas, como yo muchas veces le digo a las familias, y no y ver que estas otras cosas tienen que empezar a funcionar en conjunto con la terapia farmacológica. Eso quería hacer un comentario. Sí, muchas gracias. Yo completamente de acuerdo. O sea, em, eh, si esto no es una enfermedad, no se resuelve con medicamentos, ¿ya? Pero obviamente los medicamentos pueden ser de gran ayuda. O sea, yo soy de una familia que efectivamente el tema del medicamento ha sido como un inicio para muchas de las actividades. Mira, de hecho, me acuerdo un caso de los primeros de autismo que me tocó en un colegio, con discapacidad intelectual tenía la Lola. Había tenido crisis epiléptica y la mamá dijo, ¿sabes qué? No le voy a dar nunca más un remedio. Puta, ya me asusté, pues. Pensé que le podía venir un estatus, qué sé yo. Nunca le dio, nunca le dio, nunca le dio. Y quizás fue lo más sabio que hizo la mamá, porque en realidad en el hospital donde la atendían seguía pensando que estuvo como 3 o 4 años con los medicamentos. Nunca más, efectivamente tuvo. Entonces hay que, por supuesto, que el medicamento a mí es una herramienta que, como cualquier herramienta, es como un cuchillo. Si tú sabes utilizar un cuchillo, es útil para comer. Pero si lo mal utilizas, puede ser perjudicial. Ahí va. Por eso es solamente para profesionales y necesitamos de todas maneras el trabajo entre las distintas especialidades.
Eso vamos a hacer en NeuroKids, doctora León, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Disculpe. Y en el Muchas hospital, gracias. Hay No, quería, hartas observaciones que tienen relación, perdona, vale, que tienen relación con los establecimientos educacionales. Yo creo que eso es temazo y que da para en algún momento más adelante conversarlo con el Ministerio de Educación, ¿cierto? Y que quienes pueden pronunciarse al respecto, porque por ejemplo aquí sale como muchos niños autistas que ni siquiera tienen desafíos conductuales son separados de los otros niños en el aula y sacados fuera. Entonces, esas son cosas que siguen ocurriendo, ¿cierto? A pesar de que existe una ley y de inclusión educativa y también la ley de autismo, pero son cosas específicas y que a través de la Superintendencia de Educación, por ejemplo, se podrían eh, denunciar. Valeria. no, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentó Paola y quería, porque por ahí salió dónde obtener el contenido que puso César, decir que las orientaciones técnicas, César escribió este capítulo, ¿ya? Por lo tanto, ahí cuando ya esté esto disponible en la página de MinSal van a poder tener en forma eh, lo teórico y lo práctico también, porque César escribió este capítulo para que estén atentos a cuando salga la orientación técnica. Eso quería aportar. Súper bien, doctora, gracias. Por si acaso, por eso a mí me sorprende realmente que no se conozca tanto. ¿Ah? Hay a veces material gratuito en la red. Hay que aprovechar la internet no solamente para ver videos en YouTube, ¿ah? Sino para otras cosas. Fundación Plena Inclusión. ¿Ya? Hay, de hecho, documentos que aparecen ahí que son muy interesantes con respecto a este tema, por si quieren profundizar un poquito más. ¿Ya? Eso, pero de todas maneras, igual, independiente de la formación del aprendizaje de esto, insisto, acá la creatividad es una cosa. Y mira, a mí me ha parecido en el trabajo con familias que a veces hay familias que son súper creativas, que de repente están re complicados con un chico o chica del espectro y se le ocurre una solución que a uno no se le ocurrió para nada. Así que, genial. ¿Ya? Así que la creatividad acá también es necesario desarrollar. Eso. Gracias. Aquí sigan comentarios un poco desde la experiencia de cada uno. Muchos profesionales de la salud también trabajan acompañando a los establecimientos educacionales, así que han visto diferentes realidades. Yo creo que algo interesante em, tiene relación de cómo el contexto y los otros compañeros reciben estas situaciones de desafíos conductuales. Entonces, por ejemplo, acá comentan una situación en em, que quería jugar con otros, o sea, que era muy amiguito con uno de los niños autistas y quería, en un momento a otro, ya quería jugar con otros niños y el chico se desregula. Entonces, ¿cómo? Y ahí un poco como que nos cuentes cómo se puede ir trabajando con los otros, los demás pares, para ir aceptando, ¿cierto? Incluyendo y comprendiendo eh, estas necesidades de los niños autistas. O sea, las desregulaciones y también cómo ir poniendo un poco como los límites, ¿cierto? De los otros chicos. Si es que tenía un Disculpa, poco de... sí, no me quedó clara la situación, disculpa, Mira, ¿qué le pasa? aquí dice, tengo mi sobrina segundo básico y tiene un compañerito autista, no sé, mucho antecedente de algún grado, ¿verdad? Pero se sentaba con ella y aquí se sentía súper cómodo. Entonces pasa que hay chicos que se sienten súper cómodos y como que afiatan la relación con un niño en la sala de clase. Entonces cuando esa chica en este caso quiere salir de esa relación y juntarse con otros niños, se desregula. Entonces, ¿cómo va concientizándose a los otros niños a comprender esta situación, estos cambios drásticos que afectan también a los niños autistas? A ver, hay un término que Porque usamos en el niño empezó a psicología. reaccionar con golpes. Lo que sale acá es que empezó a enojarse mucho con la niña, a reaccionar con golpes. Mira, dar la solución así con estos datos, difícil, ¿ah? Pero ¿qué cosa puedo comentar al respecto? Hay una situación que comentamos a veces en la psicología cognitiva que se llama las distorsiones cognitivas, ¿ya? Que en el fondo, bueno, las tenemos todos. Todos percibimos de forma particular la realidad y a veces no de forma muy clara. Y hay una que es muy común, que se llama el pensamiento polarizado, todo o nada, ¿ya? Que un chico del espectro autista puede ser muy fácil que las tenga, entonces resulta que piensa que no tiene a la amiga, no voy a tener ningún amigo más.
y piensa que no va a tener la posibilidad de establecer otras relaciones, ¿ya? Yo creo que hay que hacer otro trabajo en el colegio en cuanto a convivencia escolar, el profesor jefe, para ese tipo de situaciones, previniendo, o sea, está bien si es que en algún momento se usa como estrategia, pero es lo más normal del mundo que nuestro niño quiera tener otro tipo de relaciones. Así que lo que yo trataría de buscar es quizás con qué otro chico, con qué otra chica es posible las interacciones, ¿ya? Em, que pueda tener a lo mejor, porque si nos centramos en uno solo, ¿qué pasa si el día que la niña no está, o que está enferma, o se cambia de colegio? Entonces, em, para eso el análisis funcional. O sea, hay que ver como un poquito más allá de la situación, el contexto en el que está, pensando a más largo plazo. Eso. Excelente. El análisis funcional nos sirve al final, es súper práctico para otras situaciones, no solamente como para pensando en cuando se regulan, sino que en general para ver las necesidades de las personas autistas. Ujú. Bien,